Gracias por continuar con la señal de Telesur. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico, con todo el gusto, como siempre, de poder informarle y acompañarle. Mi nombre es Daniel Rosas, en nombre de este gran equipo le quiero agradecer el favor de su compañía y vamos a iniciar con los titulares de esta emisión. En América Latina, Brasil impulsa su presencia en mercados de Asia y Medio Oriente. En contexto, veremos el crecimiento exponencial de China. Y en nuestro bloque 360 revisaremos el segundo día del Foro Económico Mundial, entre algunos otros temas. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el detalle de la información y arrancamos en Brasil, que amplió su presencia en mercados estratégicos de Asia y Medio Oriente tras concretar nuevas habilitaciones sanitarias que permiten el ingreso de productos agropecuarios a Vietnam y Arabia Saudita. Aquí los detalles. La medida refuerza el posicionamiento del país sudamericano como proveedor clave de alimentos y derivados en regiones estratégicas de Asia y Medio Oriente. En Vietnam, las autoridades sanitarias autorizaron la importación de grasa bovina brasileña, un insumo que fortalece la cadena pecuaria y amplía la oferta exportable. Con casi 100 millones de habitantes, el país asiático se ha convertido en un socio relevante para el agronegocio brasileño, que en 2025 exportó hacia ese mercado productos por más de 3.500 millones de dólares, con protagonismo del maíz, el complejo sojero y fibras industriales. Arabia Saudita, por su parte, habilitó el ingreso de heparina bovina, un anticoagulante esencial para la industria farmacéutica. La nación árabe, con una población cercana a los 34 millones de personas, importó el año pasado más de 2.800 millones de dólares en productos agropecuarios de Brasil, principalmente el maíz, carnes y derivados del sector sucro-alcoholero. Según datos oficiales, estas aperturas se suman a más de 500 nuevos accesos logrados desde 2023, reflejando una política exterior orientada a fortalecer la soberanía productiva y la inserción internacional del país. Vamos ahora a Venezuela, porque este miércoles, durante la sesión de trabajo del Consejo Federal de Gobierno, la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, aseguró el destino de los ingresos. Vamos a escucharle. Este año se va a incrementar los recursos expresados en divisas en un 37%. Ustedes van a tener más recursos para su gestión, que sé que lo necesitan, porque he tenido la dirección del Consejo Federal de Gobierno y yo estoy diciendo de al menos un 37%. Ustedes saben que hemos creado 2 fondos soberanos para que los recursos que ingresen de nuevas inversiones energéticas, petroleras en Venezuela, vayan a esos fondos. El primer fondo soberano es para la protección social, para mejorar ingresos a los trabajadores, para la salud, para la vivienda, para la alimentación, para la educación. El segundo fondo soberano es para servicios públicos e infraestructura, agua, electricidad, vialidad. Pero también el Consejo Federal de Gobierno y las regiones van a tener mejores ingresos para poder afrontar la gestión. Ustedes están allí en el territorio. Y que puedan, junto al Gabinete Nacional, coordinar acciones comunes para atender los desafíos más importantes de nuestro pueblo, donde hay una carga que tenemos que afrontar, que ha dejado el bloqueo contra nuestro país. En más información, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la imposición de un arancel del 30% a las importaciones procedentes de Colombia, una medida que entrará en vigor a partir del 1 de febrero y que el mandatario calificó como una tasa de seguridad.
La decisión fue comunicada desde Davos, donde participa en el Foro Económico Mundial, fundamentada en la supuesta falta de cooperación colombiana frente al narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común. El anuncio se produce en medio de una profunda crisis de seguridad interna que convirtió a 2025 en el año más violento de la historia ecuatoriana. Analistas y usuarios en redes sociales cuestionaron la medida por su impacto económico y por replicar estrategias punitivas impulsadas desde Estados Unidos, mientras persisten señalamientos sobre la militarización y denuncias de violaciones de derechos humanos. En más información, Uruguay cerró el 2025 con resultados favorables en la exportación de ganado en pie, al registrar un aumento tanto en el volumen de animales enviados al exterior como en la facturación obtenida. El desempeño del sector reflejó una combinación de mejores precios internacionales, mayor peso promedio del ganado y una progresiva diversificación de mercados. Durante el año se exportaron más de 371.000 cabezas, lo que representó un crecimiento cercano al 7% respecto a 2024. Este incremento se tradujo en ingresos récord por $382 millones, un salto significativo frente a los 298 millones del año anterior, según datos oficiales del Instituto Nacional de Carnes. El precio promedio por kilo también mostró una tendencia al alza, acompañado por animales de mayor peso, aunque Turquía se mantuvo como principal destino. Israel y Marruecos ganaron participación, reduciendo la dependencia de un solo mercado y fortaleciendo la inserción internacional del sector ganadero uruguayo. Y en más información, el gobierno de Nicaragua anunció el inicio de 2 proyectos estratégicos de infraestructura en Bluefields, en la región autónoma de la costa del Caribe Sur, orientados a fortalecer la conectividad y el desarrollo integral del territorio. La copresidenta Rosario Murillo informó que ya comenzaron las obras de acceso al puente de la ciudad, que incluyen la construcción de una carretera de 11 kilómetros, clave para dinamizar la actividad económica y social de la zona. Murillo destacó que esta iniciativa permitirá integrar de manera más efectiva a la región caribeña con el resto del país y avanzar hacia un modelo de desarrollo con mayor equidad territorial. Asimismo, confirmó la construcción del complejo deportivo Glorias Costeñas, un proyecto de alto impacto social que será presentado oficialmente en Bluefields. En más información, autoridades de Cuba y Francia sostuvieron en París un intercambio orientado a fortalecer los vínculos económicos bilaterales y también a identificar nuevas vías de cooperación. El viceprimer ministro cubano Óscar Pérez Oliva se reunió con el director general del Tesoro francés, Bertrand Dumont, en el marco de una visita oficial de la delegación de la isla al país europeo. Durante el encuentro, Pérez Oliva expuso la compleja situación económica que enfrenta Cuba, agravada por el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos, cuyas medidas de alcance extraterritorial afectan también a actores económicos franceses. Ambas partes coincidieron en la importancia de consolidar mecanismos de cooperación que permitan ampliar los intercambios y sostener el diálogo institucional. La reunión se inscribe en una relación diplomática de más de 120 años y en el interés mutuo por profundizar los lazos económicos. Con esta información hacemos una primera pausa. Al volver en contexto, veremos el crecimiento exponencial del gigante asiático. Me refiero, por supuesto, a China. Ya volvemos.
de Desarrollo y Reforma de China anunció que este año formulará y publicará un plan de acción para ampliar la demanda interna durante el periodo 2026-2030. Esto como parte de la estrategia del país para fortalecer su desarrollo económico con mayor énfasis en el mercado doméstico. La iniciativa busca crear una nueva demanda mediante formas innovadoras de oferta, apoyadas por un conjunto de políticas públicas orientadas a dinamizar el consumo y la inversión. En rueda de prensa, el subdirector del organismo, Wang Changlin, explicó que el plan priorizará el impulso de grandes proyectos vinculados a las altas tecnologías, considerados clave para elevar la productividad y consolidar un crecimiento de mayor calidad. Las autoridades chinas subrayaron que esta estrategia apunta a reducir vulnerabilidades externas y a consolidar un modelo económico más equilibrado, basado en la expansión sostenida de la demanda interna y la modernización industrial. Por otro lado, con una batería de medidas económicas y financieras, el mercado inmobiliario de China muestra señales de estabilización de cara a 2026. Veamos más información en el siguiente material. Desde comienzos de este 2026, las autoridades del gigante asiático han impulsado políticas orientadas a reducir costos, estimular la demanda y aliviar los elevados inventarios, especialmente el segmento de propiedades comerciales. El Banco Popular de China anunció la reducción del pago inicial mínimo para la compra de inmuebles comerciales al 30%, una decisión que busca reactivar un sector afectado por largos ciclos de venta y menor rentabilidad. Analistas chinos destacan que esta medida disminuye las barreras de entrada para inversionistas y facilita la reconversión de oficinas y locales en viviendas de alquiler, un segmento en expansión en las grandes ciudades. A estas acciones se suman recortes en las tasas de interés de préstamos hipotecarios existentes, tanto del Fondo de Previsión de Vivienda como de créditos comerciales, lo que reduce la carga financiera de millones de hogares. Paralelamente, se mantienen exenciones fiscales para quienes venden y recompran vivienda, reforzando la confianza del mercado y apoyando la mejora de las condiciones habitacionales. En ciudades de primer nivel como Pekín, Shanghái y Shenzhen, los indicadores recientes reflejan una recuperación gradual de las transacciones y un repunte moderado de los precios, impulsados también por la flexibilización de las restricciones de compra. Especial atención ha generado Pekín, donde nuevas políticas permitieron un aumento significativo de las ventas en pocas semanas. Especialistas coinciden en que el efecto combinado de estas medidas contribuye a un inicio estable del mercado inmobiliario en 2026, alineado con la estrategia china de impulsar la demanda interna y sostener el crecimiento económico. Mientras tanto, en el marco del Foro Económico Mundial, el viceprimer ministro de China, He Lifeng, durante su intervención encomió la multilateralidad de la promoción de mejoras en las relaciones económicas y comerciales globales. Vamos a escuchar las declaraciones del funcionario. Debemos defender firmemente el multilateralismo y promover la mejora en un orden económico y comercial internacional más justo y equitativo. El actual sistema multilateral de comercio se enfrenta a graves desafíos sin precedentes. Las acciones unilaterales y los acuerdos comerciales de algunos países violan claramente los principios y normas fundamentales de la Organización Mundial del Comercio, lo que afecta gravemente al orden económico y comercial internacional. Y mire, la economía de China alcanzó en 2025 un crecimiento interanual del 5% y cumplió así el objetivo fijado por el gobierno en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales, presiones inflacionarias y desaceleración global. De acuerdo con datos oficiales, el Producto Interno Bruto superó por primera vez los 140 billones de yuanes, consolidando a la nación asiática como uno de los principales motores del crecimiento mundial. Pese a las dificultades derivadas de un consumo interno moderado y los desafíos del sector inmobiliario, Beijing logró sostener la expansión mediante políticas macroeconómicas activas, el fortalecimiento de la innovación y la diversificación de sus exportaciones hacia mercados no estadounidenses. El superávit comercial récord registrado en 2025 refleja esa estrategia de adaptación frente al proteccionismo.
Por otro lado, China destacó el fortalecimiento de su cooperación regional y su atractivo económico global durante la conferencia de prensa ofrecida por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. Me refiero en este caso a Guo Jiakun. El vocero subrayó que el comercio entre China y los 5 países de Asia Central superó por primera vez los $100.000 millones en 2025, pese a la desaceleración mundial y a las tensiones del sistema comercial internacional, lo que evidencia la solidez del mecanismo China-Asia Central y el avance de la iniciativa de la Franja y la Ruta. El representante también resaltó que el crecimiento del Producto Interno Bruto, que alcanzó el 5% en 2025, continúa atrayendo inversión extranjera, incluida la de empresas estadounidenses interesadas en un mercado de escala continental. Finalmente reiteró el compromiso de China con la cooperación internacional, la seguridad de sus ciudadanos en el exterior y la defensa del derecho internacional frente a presiones unilaterales. Hacemos una segunda pausa y al volver en nuestro segmento 360 revisaremos el segundo día del Foro Económico Mundial, entre algunas otras informaciones. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico, momento de hacer nuestro recorrido 360. Iniciamos platicándole que el segundo día del Foro Económico Mundial en Davos se centró en las tensiones comerciales globales. La alocución del presidente Donald Trump generó críticas al insistir en que las empresas internacionales deben fabricar en Estados Unidos o pagar aranceles. Una postura que puede aumentar las fricciones comerciales y dañar la cooperación global. Este discurso centrado en el proteccionismo contrasta con la necesidad de un diálogo multilateral para enfrentar desafíos económicos comunes. Además, se destacó la preocupación general sobre la fragmentación de la economía mundial y la urgencia de encontrar soluciones colaborativas que promuevan un crecimiento sostenible e inclusivo. Por otro lado, la Eurocámara pausó el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur ante dudas sobre la compatibilidad del acuerdo con el Tratado de la Unión Europea. La Eurocámara llevó el acuerdo comercial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los puntos de discusión por los que se llevó al tribunal es la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto, que varios diputados temen que pueda afectar a la autonomía regulatoria de la Unión Europea, y la base legal elegida para su aprobación, que permite que los capítulos del acuerdo centrados en comercio puedan ratificarse sin el consentimiento de los parlamentos nacionales. Esto se da luego de varios días de protestas en diversas naciones europeas impulsadas por agricultores, mismos que mostraron su descontento al considerar el acuerdo como un promotor de competencia desleal y un ataque al sector agropecuario europeo. En más información vamos a Japón, ya que la subida de los precios y cambios de políticas ha generado una mayor presión en los productores de arroz. Según datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, el precio medio del arroz en Japón ha alcanzado los 4.267 yenes, un nivel excesivamente alto e inalcanzable para millones de japoneses. A las complicaciones se ha sumado una política de reducción de la producción de arroz desde hace 50 años, la cual, sumada al envejecimiento de la población, ha obligado a algunos productores de arroz a adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. Muchos de ellos han visto su clientela reducirse y por ende sus ingresos y medio de subsistencia. Las autoridades destacaron que el precio del arroz ha sido en los últimos meses difícil de controlar a pesar de haberse liberado las reservas de arroz en el país. Indica que las mismas no fueron distribuidas adecuadamente en el país y, de seguir en aumento los precios, tendrían un impacto negativo en todos los productores de arroz del país nipón. Vamos a escuchar algunas declaraciones. Si el precio del arroz sube más, será difícil venderlo. Las ventas se han ralentizado y la gente compra menos. Nos preocupa que si fijamos el precio demasiado alto, perdamos clientes. Así que esperemos que el precio se mantenga en un nivel moderado. A medida que los agricultores de arroz como nosotros envejecen, el número de cultivadores de arroz disminuye gradualmente y también la producción. Si la política de reducción de la producción se aplica en exceso, será muy problemática. Pero si hay exceso de arroz, esta es la única manera. En zonas montañosas como
como la nuestra, si se impulsa la política de reducción de la producción, los arrozales serán abandonados, lo cual es preocupante. Esperamos que las políticas del gobierno nos permitan seguir cultivando nuestros campos existentes. Si el precio del arroz baja demasiado, ni siquiera cubrirá nuestros costes. Nosotros, los granjeros mayores, simplemente no podemos venir. En más información, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China indicó que el país ha comenzado la segunda fase de las pruebas técnicas 6G, tras la formación de una reserva de más de 300 tecnologías clave en la primera fase. Esta segunda fase, según información oficial, consistirá en la realización de ensayos en las redes de sistemas y desarrollará equipos 6G precomerciales, así como pruebas de productos 6G clave. Ante dicho logro, el viceministro de Industria y Tecnología de la Información, Zhang Yunming, destacó el compromiso del ministerio con el avance de la integración profunda de la innovación científico-tecnológica y la innovación industrial, así como el objetivo de incrementar el papel de la inteligencia artificial en la economía industrial. El ministerio destacó la posición del país en el tema de las telecomunicaciones, afirmando que se ha establecido la mayor infraestructura de información del mundo, con casi 4,84 millones de estaciones base 5G y más de 1.200 millones de usuarios de 5G. Por los momentos, las autoridades seguirán desarrollando el 6G y orientando su planificación para, de esta manera, pues poder tener la creación de un ecosistema industrial orientado en las aplicaciones del 6G. Durante las primeras pruebas técnicas 6G, China ha formado una reserva de más de 300 tecnologías clave. Las redes óptimas 5G y Gigabit se han integrado en 91 de las 97 principales categorías de la economía nacional, mientras que el Internet industrial ha alcanzado cobertura completa en 41 grandes categorías industriales, aportando más vitalidad al desarrollo económico y social. Le cuento ahora que el ministro de Finanzas de Zimbabue, me refiero a Mthuli Ncube, prevé un crecimiento económico del 5% en 2026. El titular de cartera enfatizó que esta predicción se respalda en el buen desempeño de sectores productivos como la agricultura, minería, construcción y el comercio minorista. Destacó que las perspectivas económicas del país son favorables para todos los sectores, resaltando la minería y la agricultura, que están apoyadas o estarán apoyadas por la demanda mundial, y los ingresos provenientes de dicho crecimiento serán destinados a la educación, la salud y los diversos programas de apoyo a la población de Zimbabue. Asimismo, espera que la inflación se reduzca a un solo dígito para finales del primer trimestre. Cabe resaltar que la economía de esta nación africana mantiene un crecimiento constante, posicionándola como una de las de mayor expansión en el África subsahariana, y de seguir en el país la inversión y la aplicación de políticas económicas sólidas, los beneficios serán abundantes para la población zimbabuense. Le cuento ahora que las perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional indicaron que la economía del África subsahariana crecerá un 4,6% en 2026 y 2027. Este planteamiento del ente se ve respaldado por la estabilización macroeconómica y la implementación de reformas estructurales en varias de las principales economías del continente, así como la resiliencia regional que supera el promedio de crecimiento mundial, proyectando del 3,3%, esto a pesar de las tensiones comerciales internacionales. El Fondo Monetario Internacional estima que la economía nigeriana alcanzará tasas de crecimiento del 4,4% en 2026 y del 4,1% en 2027, y la de Sudáfrica un 1,4 y un 1,5 respectivamente. Asimismo, destacó que las naciones deben mantener su compromiso con las medidas que fomenten la productividad, esto ante la disminución de ayuda externa y un futuro incierto, aunque afirmó que las predicciones para el África subsahariana siguen siendo dinámicas y resilientes, dejando como objetivo para esta parte del mundo el mantener el equilibrio entre reformas y disciplina para afrontar las presiones fiscales y aprovechar la moderación de los picos de precios mundiales. Vamos a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. Iniciamos como todos los días con el West Texas Intermediate, el WTI, que marcó un precio de $60.33 por barril, y esto representa una ligera caída de 3 centavos del billete verde. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $64.82, cayendo 10 centavos del billete verde, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $62.72, en este caso ganando 11 centavos de dólar.
Llegamos así al final de esta emisión. Gracias como siempre por el favor de su compañía. Recuerde que para comentarios y sugerencias, nuestra dirección de correo electrónico está a su disposición, impactoeconómico@telesurtv.net, y nuestras cuentas de X, @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Por ahí podemos estar en contacto. Nos despedimos por ahora, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.